Era una tarde lluviosa en el Parque Central de Madrid, cuando la hermana María Elena caminaba tranquilamente por el sendero principal, llevando en sus manos una bolsa de papel con medicamentos para los ancianos del hogar donde trabajaba. A sus 65 años, esta monja franciscana había dedicado toda su vida al servicio de los más necesitados, y ese día no sería diferente. Su hábito marrón se movía suavemente con la brisa, mientras sus pasos resonaban sobre el pavimento húmedo. Lo que la hermana María Elena no sabía era que 3 jóvenes delincuentes la habían estado observando desde los arbustos cercanos. Carlos, de 19 años, era el líder del grupo. Miguel, de 17, era conocido por su agresividad. Y Raúl, apenas de 16 años, seguía a los otros 2 por miedo a quedarse solo en las calles. Los 3 habían pasado la mañana consumiendo drogas y buscando víctimas fáciles para robar. Cuando vieron a la monja anciana caminando sola, pensaron que sería el blanco perfecto. «Mira, ahí va la monja», susurró Carlos a sus compañeros, señalando hacia la hermana María Elena. «Seguro que lleva dinero de la iglesia. Será fácil quitárselo». Miguel sonrió con malicia mientras agarraba una navaja de su bolsillo. «Hagámoslo rápido», murmuró. Raúl, el más joven, sintió un nudo en el estómago, pero no se atrevió a contradecir a sus compañeros por temor a ser rechazado. La hermana María Elena continuó su camino, completamente ajena al peligro que se aproximaba. Había algo especial en ella que la distinguía de otras personas, una serenidad profunda que emanaba de décadas de oración y servicio. Sus ojos azules brillaban con una luz particular, como si hubiera visto cosas que otros no podían comprender. Quienes la conocían sabían que no era una monja común y corriente. Los 3 delincuentes se acercaron sigilosamente por detrás, aprovechando que el parque estaba casi vacío debido a la lluvia. El sonido de sus pasos se mezclaba con el ruido de las gotas cayendo sobre las hojas de los árboles. Carlos hizo una señal a sus compañeros para que lo siguieran, y en cuestión de segundos, los 3 rodearon a la hermana María Elena. «Oye, hermana», gritó Carlos con voz amenazante, «dale todo lo que tengas y nadie saldrá lastimado». La monja se detuvo lentamente y se giró para enfrentarlos sin mostrar el menor signo de miedo o sorpresa. Sus ojos se posaron en cada uno de ellos con una calma que los desconcertó inmediatamente. Miguel blandió la navaja frente al rostro de la monja. «¿No escuchaste? Entrega todo tu dinero ahora mismo», bramó con agresividad. Raúl, nervioso, miraba hacia todos lados para asegurarse de que no hubiera testigos. Pero la hermana María Elena no se inmutó. En lugar de mostrar terror, una sonrisa suave apareció en su rostro. Si tú también sientes curiosidad por saber qué hizo esta monja que dejó a estos delincuentes completamente desarmados, escribe en los comentarios la palabra «sorpresa» y déjanos saber de qué país nos estás viendo. «Hijos míos», dijo la hermana María Elena con una voz tan dulce y tranquila que parecía imposible dado el contexto. «Veo que están pasando por momentos difíciles. ¿Tienen hambre? ¿Necesitan ayuda?» Sus palabras fueron como un balde de agua fría para los 3 jóvenes que no esperaban esta reacción. Carlos, desconcertado por la reacción de la monja, apretó los puños con frustración. «No queremos tu ayuda, queremos tu dinero», gritó tratando de recuperar el control de la situación. «Deja de hacerte la santa y entrega todo lo que tienes». Miguel, sintiéndose respaldado por las palabras de su líder, acercó más la navaja al rostro de la hermana María Elena. «Estás loca si piensas que vamos a caer en tu jueguito». Pero la monja no retrocedió ni un solo paso. Sus ojos permanecieron fijos en los de Carlos, como si pudiera ver directamente a través de su alma. «Carlos», dijo suavemente, y el joven delincuente se quedó helado. «¿Cómo sabes mi nombre?», balbuceó sintiendo que sus piernas comenzaban a temblar. La hermana María Elena sonrió con ternura. «Sé muchas cosas sobre ustedes 3. Sé que Carlos perdió a su madre hace 2 años y que desde entonces vive en la calle. Sé que Miguel tiene una hermana pequeña de 8 años que no sabe dónde está su hermano mayor. Y sé que Raúl tiene tanto miedo en este momento que desearía estar en cualquier otro lugar». Los 3 jóvenes se miraron entre sí con una mezcla de terror y confusión.
¿Cómo podía esta monja saber tantos detalles íntimos de sus vidas? Miguel bajó lentamente la navaja, sintiendo que algo extraño estaba sucediendo. Esto no es normal, murmuró. ¿Quién eres tú realmente? La hermana María Elena extendió sus manos hacia ellos, mostrando las palmas. Soy alguien que ha dedicado su vida a ayudar a personas como ustedes, personas perdidas, heridas, que buscan amor y aceptación en lugares equivocados. Sus palabras resonaron en los corazones de los tres delincuentes como si fueran flechas certeras. Carlos, cuando tenías 7 años, tu madre solía cantarte una canción de cuna cada noche. ¿La recuerdas? Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Carlos sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante años. ¿Cómo es posible que sepas eso?, preguntó con la voz quebrada. Nadie más sabía de esa canción. Nadie más. La hermana María Elena se acercó un paso más. Tu madre me pidió que cuidara de ti antes de partir. Ella sabía que algún día nos encontraríamos. Miguel, quien había estado observando toda la escena con incredulidad, comenzó a sentir una presión extraña en el pecho. «Esto es una locura», exclamó, tratando de mantener su fachada de dureza. «Las monjas no pueden saber esas cosas. Esto tiene que ser una trampa». Pero incluso mientras hablaba, podía sentir que algo profundo se estaba moviendo en su interior. La monja giró su atención hacia Miguel. «Miguel, tu hermana pequeña, Sofía, está viviendo con tu tía Carmen en el barrio de Vallecas. Cada noche, antes de dormir, le pregunta a tu tía cuándo va a volver su hermano mayor. Le dice que lo extraña mucho y que quiere que le lea cuentos como antes». Las palabras de la hermana María Elena atravesaron las defensas de Miguel como si fueran dagas. El joven delincuente dejó caer la navaja al suelo, sintiendo que sus fuerzas lo abandonaban. «Para ya», gritó Miguel, llevándose las manos a la cabeza. «No sigas hablando, no puedes saber eso». Pero la monja continuó con su voz serena. «Sofía dibujó tu rostro en un papel la semana pasada y lo puso debajo de su almohada. Cada noche reza por ti, pidiendo que regreses a casa sano y salvo». Raúl, el más joven del grupo, comenzó a temblar visiblemente. Sus manos sudaban mientras observaba cómo sus compañeros se desmoronaban ante las palabras de esta misteriosa monja. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo. «Las monjas no tienen poderes sobrenaturales». Pero en el fondo de su corazón algo le decía que lo que estaba presenciando era real, y eso lo aterrorizaba más que cualquier enfrentamiento callejero. La hermana María Elena dirigió su mirada hacia Raúl, y el joven sintió como si pudiera ver directamente a través de su alma. «Raúl, mi querido niño», dijo con una voz llena de compasión, «sé que te uniste a este grupo no por maldad, sino por soledad. Sé que tu padre te abandonó cuando tenías 12 años y que tu madre trabaja 3 empleos para mantenerte a ti y a tus 2 hermanos menores. Sé que te sientes invisible, como si no importaras para nadie en este mundo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Raúl. «¿Cómo puedes saber todo eso?», susurró con voz temblorosa. «Nunca le he contado eso a nadie, ni siquiera a Carlos o Miguel». La monja se acercó a él lentamente, con movimientos tan suaves que parecían flotar. «Tu madre, Carmen, llora todas las noches porque no sabe dónde estás. Cada vez que llega del trabajo, revisa tu cuarto con la esperanza de encontrarte ahí. Hace 2 días compró tu comida favorita, empanadas de pollo, esperando que regresaras a casa». El corazón de Raúl se hizo pedazos. Recordó el sabor de las empanadas de su madre, el calor de su cocina, el sonido de su risa cuando él contaba chistes tontos. «Quiero ver a mi mamá», exclamó entre sollozos. «Quiero ir a casa, pero no sé cómo. He hecho tantas cosas malas que ella jamás me perdonaría». La hermana María Elena extendió sus brazos hacia los 3 jóvenes. «Hijos míos, el perdón siempre es posible. El amor de una madre es infinito y el amor de Dios es aún más grande». Sus palabras resonaron en el parque como si fueran pronunciadas por miles de voces al mismo tiempo. Pero antes de que puedan regresar a casa,
Deben enfrentar lo que han hecho y decidir quiénes quieren ser de ahora en adelante. Carlos, quien había estado luchando contra sus emociones, finalmente se quebró. «No puedo más», gritó, cayendo de rodillas sobre el pavimento mojado. «Extraño tanto a mi mamá. Daría cualquier cosa por abrazarla una vez más». Sus sollozos se mezclaron con el sonido de la lluvia que seguía cayendo suavemente sobre el parque. Miguel, viendo a su líder en el suelo, sintió que su propia coraza se desmoronaba. «Sofía debe odiarme», exclamó con desesperación. «Soy un fracaso como hermano mayor. Se suponía que debía protegerla, no abandonarla». La navaja que había dejado caer yacía olvidada en el suelo, como un símbolo de la violencia que él estaba dispuesto a dejar atrás. Si esta historia te está impactando tanto como a nosotros, dale like al video para que sepamos que quieres que sigamos compartiendo historias como esta que tocan el corazón y cambian vidas. La hermana María Elena se arrodilló junto a Carlos y puso su mano sobre su hombro. «Tu madre no se ha ido completamente, Carlos. Ella vive en cada acto de bondad que elijas hacer, en cada momento en que decides ayudar a alguien en lugar de lastimarlo». Sus palabras tenían un poder sanador que comenzó a calmar el dolor que Carlos había estado cargando durante años. «Pero no entiendo», murmuró Carlos, levantando la cabeza para mirar a la monja con ojos enrojecidos. «¿Cómo puedes saber todas estas cosas? ¿Quién eres realmente?» La hermana María Elena sonrió con una serenidad que parecía irradiar luz propia. «Soy una simple servidora de Dios, hijo mío. Pero hay algo que debo contarles a los tres, algo que cambiará para siempre la forma en que ven el mundo y se ven a sí mismos». Los tres jóvenes se acercaron instintivamente, formando un pequeño círculo alrededor de la monja. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad y una extraña energía que ninguno de ellos podía explicar. «Hace exactamente 20 años», comenzó la hermana María Elena, «yo no era una monja. Era una mujer joven, llena de ira y resentimiento, que caminaba por las calles de esta misma ciudad buscando venganza». Miguel frunció el ceño, confundido. «¿Venganza? ¿Usted?» La idea de que esta monja pacífica hubiera sido alguna vez una persona llena de ira parecía imposible. «Sí, Miguel. Yo también fui una delincuente. Robé, mentí, lastimé a personas inocentes. Mi corazón estaba lleno de odio porque creía que el mundo me había quitado todo lo que amaba». Raúl se limpió las lágrimas de los ojos. «¿Qué le había quitado el mundo?» La hermana María Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo recuerdos dolorosos. «Mi hermana menor, Isabela, murió en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio. Tenía solo 14 años. Yo tenía 23, y después de su muerte decidí que la vida no tenía sentido, que Dios nos había abandonado. Durante 3 años», continuó la monja, «viví en las calles, formé parte de una banda, cometí crímenes terribles. Pensaba que si el mundo era cruel conmigo, yo también debía ser cruel con el mundo, hasta que un día, en este mismo parque, intenté robar a una anciana que caminaba sola». Carlos se incorporó lentamente, sintiendo una conexión extraña con la historia. «¿Qué pasó con la anciana?» La hermana María Elena abrió los ojos y los miró directamente. «Esa anciana era la hermana Esperanza, mi predecesora en el convento. Cuando la amenacé con un cuchillo, ella no mostró miedo. En su lugar, me miró con los mismos ojos con que los estoy mirando ahora y me dijo: «Hija mía, veo que tu corazón está roto. ¿Quieres que oremos juntas?» «¿Orar?», preguntó Miguel incrédulo. «¿En medio de un robo?». La monja asintió. «Exactamente. Y cuando me negué y le grité que Dios no existía, ella me respondió algo que nunca olvidaré. Dios no te ha abandonado, querida. Él te ha estado esperando todo este tiempo para darte la oportunidad de elegir el amor en lugar del dolor». Los tres jóvenes permanecieron en silencio, procesando las palabras de la monja. La historia que estaban escuchando era tan increíble que parecía salida de una película, pero al mismo tiempo sentían en sus corazones que cada palabra era verdadera. «La hermana Esperanza me ofreció quedarme con ella esa noche», continuó la hermana María Elena. «Me dio de comer,
Me permitió llorar toda la tristeza que había estado guardando y me mostró que había otra manera de vivir. Me enseñó que el dolor no tiene que convertirse en odio, que la pérdida puede transformarse en compasión. ¿Y usted decidió ser monja de la noche a la mañana?, preguntó Raúl. La hermana María Elena rió suavemente. Oh no, querido. Fue un proceso largo y difícil. Tuve recaídas, momentos en que quería volver a mi vida anterior. Pero cada vez que caía, la hermana Esperanza estaba ahí para levantarme, para recordarme que siempre hay esperanza. Sin importar cuán perdidos nos sintamos, la transformación no fue fácil, continuó la hermana María Elena, mientras los tres jóvenes permanecían completamente absortos en su relato. Durante meses, luché contra mis impulsos destructivos. Había días en que despertaba con ganas de volver a las calles, de buscar venganza contra el mundo que me había lastimado. Pero la hermana Esperanza me enseñó algo fundamental, que el verdadero poder no está en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de sanar. Carlos se secó las lágrimas que seguían brotando de sus ojos. Pero ¿cómo supo todas esas cosas sobre nosotros? ¿Cómo sabía sobre mi madre, sobre la canción de cuna? La pregunta que había estado rondando en sus mentes finalmente fue pronunciada. La hermana María Elena sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. Porque, querido Carlos, tu madre vino a verme hace 2 años, justo antes de morir. Llegó al convento en sus últimos días, enferma y preocupada por ti. Me pidió que si algún día te encontraba, te dijera que nunca dejó de amarte, que siempre creyó que encontrarías tu camino de vuelta a la luz. El mundo pareció detenerse para Carlos. Mi madre, ¿estuvo con usted? Su voz se quebró completamente. ¿Sabía que yo estaba perdido? La monja asintió lentamente. Ella me contó sobre la canción de cuna, sobre cómo solías acurrucarte en su cama durante las tormentas, sobre tu sueño de ser maestro cuando eras pequeño. Me hizo prometer que si algún día te encontraba, te recordaría quién eras realmente antes de que el dolor te cambiara. Miguel, que había estado escuchando en silencio, sintió una punzada en el pecho. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cómo sabes sobre mi hermana y sobre la familia de Raúl? La hermana María Elena se giró hacia él. Porque mi don, si así puede llamarse, es ver el dolor en los corazones de las personas. Cuando alguien ha sufrido como yo sufrí, desarrolla una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno. Puedo ver sus historias en sus ojos, sentir el amor que han perdido, la soledad que cargan. Pero hay algo más, añadió la monja, con una seriedad que no había mostrado antes. Hace una semana tuve un sueño. En él, veía a 3 jóvenes que me abordarían en este parque. Vi sus rostros, conocí sus nombres, sentí su dolor. Y también vi 2 caminos posibles para cada uno de ustedes. Raúl se acercó más, intrigado. ¿Qué caminos? La hermana María Elena extendió sus manos, mostrando las palmas hacia el cielo. En uno de los caminos vi a Carlos muriendo en una pelea callejera dentro de 6 meses, solo y lleno de remordimientos. Vi a Miguel siendo arrestado por un delito grave, perdiendo para siempre la oportunidad de reconciliarse con su hermana. Vi a Raúl consumido por las drogas, rompiendo el corazón de su madre hasta que ella enfermara de tristeza. Los 3 jóvenes se estremecieron ante estas palabras. ¿Y el otro camino?, preguntó Carlos con voz temblorosa. La sonrisa de la monja se hizo más brillante. En el otro camino, vi a Carlos trabajando como voluntario en un centro comunitario, ayudando a otros jóvenes a encontrar su camino. Vi a Miguel abrazando a su hermana después de años de separación, siendo el hermano que ella siempre necesitó. Vi a Raúl terminando la escuela y convirtiéndose en el orgullo de su madre. Si sientes que esta historia está cambiando algo en tu corazón, suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias que inspiran y transforman vidas, porque todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Pero por qué?, preguntó Miguel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué una monja vendría a salvarnos? ¿Por qué nos importaría a alguien como usted? La hermana María Elena se puso de pie lentamente y extendió sus brazos hacia los 3. Porque hace 20 años alguien me salvó a mí. Porque la hermana Esperanza
Me enseñó que el amor se multiplica cuando se comparte, porque cada persona que ayudamos a sanar, ayuda a sanar el mundo. Pero ahora viene la parte más difícil, dijo la hermana María Elena, mientras los tres jóvenes la miraban con una mezcla de esperanza y temor. Conocer el camino correcto no es suficiente. Deben elegir caminarlo, y esa elección debe hacerse cada día, cada hora, cada momento en que se sientan tentados a volver a su antigua vida. Carlos se puso de pie lentamente, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerlo. ¿Pero cómo? ¿Cómo se supone que cambiemos todo de la noche a la mañana? No tenemos hogar, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Su voz reflejaba la desesperación de alguien que quiere cambiar, pero no ve cómo hacerlo. El cambio no sucede de la noche a la mañana, Carlos, respondió la monja con paciencia. Sucede paso a paso, decisión por decisión, y no tienen que hacerlo solos. De su hábito sacó una pequeña tarjeta de papel. Esta es la dirección del Centro de Rehabilitación San Francisco. Ahí trabajan conmigo otros voluntarios que, como yo, también fueron rescatados de las calles. Pueden llegar mañana temprano, decir que los envío yo. Miguel tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? ¿Y si fracasamos? La pregunta que había estado atormentando sus pensamientos finalmente salió a la luz. ¿Y si somos demasiado malos para ser salvados? La hermana María Elena puso su mano sobre el hombro de Miguel. Miguel, querido, no existe alguien que sea demasiado malo para ser salvado. Yo maté a un hombre durante mis años en las calles. Creía que eso me condenaba para siempre. Pero la hermana Esperanza me enseñó que el perdón de Dios es más grande que cualquier pecado y que el verdadero arrepentimiento tiene el poder de transformar incluso el corazón más endurecido. Los tres jóvenes se miraron entre sí, procesando la confesión de la monja. ¿Usted mató a alguien?, preguntó Raúl con voz apenas audible. Sí, durante una pelea por territorio, un joven de apenas 20 años que tenía una novia que lo esperaba en casa. Durante años, ese peso casi me destruye. Pero aprendí que cargar la culpa sin hacer nada constructivo con ella no honra a la víctima, ni nos ayuda a nosotros. ¿Qué hizo entonces?, preguntó Carlos. Busqué a la familia de ese joven. Les pedí perdón, aunque sabía que no tenía derecho a esperarlo. Su madre me escupió en la cara, su padre me amenazó con matarme. Pero su hermana menor, después de meses de verme llegar cada semana a pedirles perdón, me dijo algo que cambió mi vida. Mi hermano no habría querido que vivieras torturada por esto. Él habría querido que uses tu dolor para evitar que otros pasen por lo mismo. Las palabras de la monja resonaron profundamente en los corazones de los tres jóvenes. Por primera vez en años, no se sentían solos en su culpa y su dolor. ¿Y lo hizo?, preguntó Miguel. ¿Pudo evitar que otros pasaran por lo mismo? La hermana María Elena sonrió con una tristeza hermosa. En 20 años de servicio he ayudado a más de 200 jóvenes a salir de las calles. Algunos se convirtieron en médicos, otros en maestros, algunos en padres de familia. Cada vida que se salva es una manera de honrar la memoria de ese joven que murió por mi culpa. Pero también debo ser honesta con ustedes, continuó la monja, su tono volviéndose más serio. El camino que les estoy ofreciendo no es fácil. Habrá días en que querrán rendirse, noches en que el dolor del pasado los atormente, momentos en que la tentación de volver a su antigua vida será casi insoportable. Pero también habrá momentos de una alegría tan pura que se preguntarán cómo pudieron vivir sin ella. Raúl se acercó a la monja. ¿Y si nuestras familias no nos perdonan? ¿Y si es demasiado tarde para reparar el daño que hemos causado? La hermana María Elena tomó las manos del joven entre las suyas. Raúl, el perdón no siempre viene inmediatamente, pero cuando vivimos de manera consistente con nuestros valores renovados, cuando demostramos con acciones que hemos cambiado realmente, las personas que nos aman encuentran la manera de darnos otra oportunidad. Hay algo más que deben saber, dijo la hermana María Elena, mientras los tres jóvenes permanecían en círculo a su alrededor. El encuentro de hoy no es casualidad. Hace exactamente 20 años, la hermana Esperanza me encontró en este mismo lugar,
bajo estas mismas circunstancias. Yo también intenté robarle. Yo también tenía compañeros que me seguían por miedo. Yo también creía que no había esperanza para alguien como yo. Carlos frunció el ceño, intrigado. ¿Quiere decir que esto ha pasado antes? La monja asintió lentamente. La hermana Esperanza me contó que ella también había sido salvada por otra monja, 50 años atrás, en este mismo parque, y esa monja había sido salvada por otra, muchos años antes. Es como si este lugar fuera un punto de encuentro designado por el destino para que las almas perdidas encuentren su camino de vuelta a casa. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Está diciendo que esto es como una cadena? ¿Que cada generación salva a la siguiente? La hermana María Elena sonrió con profunda satisfacción. Exactamente, Miguel. Y ahora ustedes tres tienen la oportunidad de convertirse en el próximo eslabón de esa cadena. Dentro de 20 años, uno de ustedes podría estar aquí, en este mismo lugar, salvando a otros jóvenes que se han perdido como ustedes se perdieron. «¿Pero cómo sabemos cuál de nosotros será?», preguntó Raúl. «Tal vez todos», respondió la monja. «Tal vez ninguno. Eso depende de las decisiones que tomen a partir de este momento. Pero lo que sí sé es que cada uno de ustedes tiene un don especial que el mundo necesita». La hermana María Elena se dirigió a Carlos. «Carlos, tienes el don del liderazgo. Incluso en las calles, los otros te seguían no por miedo, sino por respeto. Ese don puede usarse para liderar a otros hacia la destrucción, como lo has estado haciendo, o para guiarlos hacia la luz. Imagínate dirigiendo un programa para jóvenes en riesgo, siendo el hermano mayor que muchos de ellos nunca tuvieron». Luego miró a Miguel. «Miguel, tienes el don de la protección. Tu instinto natural es cuidar a otros, aunque lo hayas pervertido en violencia. Ese mismo instinto que te llevó a unirte a una banda para proteger a tu hermana puede convertirte en un trabajador social, un consejero, alguien que realmente protege a los vulnerables». Finalmente, se dirigió a Raúl. «Y tú, Raúl, tienes el don de la sensibilidad. Sientes el dolor de otros más profundamente que la mayoría. Ese don te ha hecho vulnerable, pero también te puede convertir en sanador. Podrías ser psicólogo, terapeuta o simplemente alguien que está ahí para escuchar cuando otros necesitan ser escuchados». Los tres jóvenes se miraron entre sí con una nueva comprensión. Por primera vez en años, no se veían como delincuentes o fracasados, sino como personas con potencial, con dones que podían ser utilizados para el bien. «¿Pero qué pasa si fallamos?», preguntó Carlos, todavía lleno de dudas. «¿Qué pasa si no somos lo suficientemente fuertes?». «Entonces caerán», respondió la monja con total honestidad. «Y cuando caigan, se levantarán. Y volverán a caer, y se volverán a levantar. Porque eso es lo que hace la gente que realmente quiere cambiar. No se queda en el suelo». Sus palabras tenían la fuerza de alguien que había vivido exactamente esa experiencia. «¿Y usted estará ahí?», preguntó Miguel con voz vulnerable. «¿Estará ahí cuando caigamos?». La hermana María Elena extendió sus brazos y abrazó a los tres jóvenes al mismo tiempo. «Siempre estaré ahí. Así como la hermana Esperanza estuvo siempre ahí para mí. Porque esa es la promesa que hacemos quienes hemos sido salvados. Nunca abandonar a quienes están luchando por encontrar su camino». En ese momento, el sol comenzó a salir entre las nubes, iluminando el parque con una luz dorada que parecía bendecir el momento. Los tres jóvenes sintieron algo que no habían experimentado en años: esperanza real, no la falsa esperanza de las drogas o la violencia, sino la esperanza verdadera de que sus vidas podían cambiar. «Antes de que se vayan», dijo la hermana María Elena, mientras el sol continuaba iluminando el parque con esa luz dorada que parecía transformar todo a su alrededor, «hay algo más que deben saber, algo que les dará la fuerza para enfrentar lo que viene». Los tres jóvenes la miraron con atención renovada, sintiendo que cada palabra de esta mujer extraordinaria tenía el poder de cambiar sus vidas para siempre. «La hermana Esperanza me dio esto antes de morir», continuó la monja, sacando de su hábito un pequeño medallón de plata que brillaba con la luz del sol. «Me dijo que algún día sabría a quién dárselo. Hoy sé que ese día ha llegado».
Carlos extendió su mano temblorosa para recibir el medallón. «¿Qué es?», preguntó con reverencia. «Es el medallón de San Francisco de Asís, el santo patrón de los que han perdido su camino», explicó la hermana María Elena. «Pero no es solo un símbolo religioso, es un recordatorio de que todos, sin importar cuán perdidos estemos, podemos encontrar la paz y el propósito. San Francisco también fue un joven rebelde que despilfarró su juventud antes de encontrar su verdadero llamado». Miguel se acercó para observar el medallón. «¿Y qué se supone que hagamos con él?». La monja sonrió. «Se lo pasarán entre ustedes. Cuando uno de ustedes esté pasando por un momento especialmente difícil, cuando la tentación de volver a la vida anterior sea muy fuerte, los otros dos estarán ahí para recordarle quién es realmente y por qué vale la pena seguir luchando». «¿Pero cómo vamos a saber cuándo uno de nosotros está en problemas?», preguntó Raúl. «Ahora que sabemos esto, ¿cómo vamos a mantenernos unidos?». La hermana María Elena les dio una segunda tarjeta. «Esta es mi dirección personal. Cada domingo a las 6 de la tarde los espero en la capilla del convento, no para predicarles, sino para escucharlos, para celebrar sus victorias y ayudarlos a superar sus derrotas». Carlos guardó el medallón en su bolsillo, sintiendo su peso no solo físico, sino espiritual. ¿Y si uno de nosotros recae completamente? ¿Y si uno de nosotros no puede cambiar? La pregunta que había estado atormentando sus pensamientos finalmente salió a la luz. La hermana María Elena los miró con una seriedad profunda. «Entonces los otros dos lucharán por él hasta el final», respondió, «porque eso es lo que significa ser una familia verdadera. No la familia en la que nacieron, sino la familia que eligen ser. A partir de hoy, ustedes tres son hermanos en la lucha, hermanos en la sanación, hermanos en la esperanza». «¿Pero qué pasa con nuestros crímenes?», preguntó Miguel, voceando la preocupación que todos compartían. «¿Qué pasa con las cosas que hemos hecho? ¿Con la gente que hemos lastimado?». La monja asintió, reconociendo la validez de sus preocupaciones. «Habrá consecuencias, algunas legales, otras personales, pero enfrentarlas con valor es parte del proceso de sanación. En el centro, trabajamos con las autoridades para crear programas de justicia restaurativa», explicó. «Esto significa que tendrán la oportunidad de reparar el daño que han causado, de pedirle perdón a las personas que han lastimado, de hacer trabajo comunitario que beneficie a la sociedad. No es un camino fácil, pero es el camino correcto». Raúl sintió una mezcla de miedo y alivio. «¿Y nuestras familias? ¿Cómo les explicamos todo esto?». La hermana María Elena sonrió con ternura. «Con tiempo y paciencia. Las familias que realmente nos aman siempre están dispuestas a darnos otra oportunidad cuando ven que estamos haciendo un esfuerzo genuino por cambiar. Pero también deben estar preparados para que algunas personas necesiten tiempo para confiar en ustedes nuevamente. Tu madre, Raúl, está esperándote. He hablado con ella», reveló la monja, y los ojos de Raúl se llenaron de lágrimas frescas. «¿Habló con mi mamá?». Su voz se quebró de emoción. «Sí, querido. Ella me pidió que si algún día te encontraba, te dijera que tu cuarto sigue exactamente como lo dejaste, que tu cama está tendida esperándote y que las empanadas de pollo estarán listas cuando decidas regresar a casa». Los tres jóvenes se abrazaron, llorando juntos por primera vez no lágrimas de dolor, sino lágrimas de esperanza. En ese momento entendieron que no estaban solos, que nunca más tendrían que enfrentar sus demonios en soledad. «Hay una última cosa que debo contarles», dijo la hermana María Elena, mientras los tres jóvenes se secaban las lágrimas de esperanza que habían brotado de sus ojos. «Algo que la hermana Esperanza me dijo justo antes de morir, y que ahora entiendo completamente». Su voz tomó un tono más serio, como si estuviera a punto de revelar un secreto que había guardado durante años. «Ella me dijo que cada persona que salvamos en este parque no es solo una vida rescatada, sino una línea de tiempo alterada, que cada uno de ustedes, si elige el camino correcto, influenciará a docenas, tal vez cientos de otras personas durante su vida, que los hijos que podrían tener,
Los jóvenes que podrían ayudar, las vidas que podrían tocar, se multiplican en ondas que se extienden hacia el futuro. Carlos levantó la vista hacia el cielo, que ahora estaba completamente despejado. ¿Quiere decir que esto es más grande que nosotros tres? La monja asintió. Mucho más grande. Miguel, si regresas con tu hermana Sofía y te conviertes en el hermano que ella necesita, ella crecerá sintiéndose amada y segura. Tal vez se convierta en maestra, en doctora, en alguien que ayude a otros. Y sus hijos, si decide tenerlos, crecerán con un tío que les enseñe valores correctos. Raúl, continuó dirigiéndose al joven más pequeño, si regresas con tu madre y terminas tus estudios, tus hermanos menores verán que es posible superarse a pesar de las dificultades. Tal vez uno de ellos se convierta en líder comunitario, tal vez el otro en científico. Tu ejemplo les mostrará que no están condenados por las circunstancias. Y tú, Carlos, dijo finalmente, si canalizas tu don de liderazgo hacia el bien, podrías dirigir programas que salven a cientos de jóvenes como ustedes. Cada vida que salves salvará a otras, creando una cadena infinita de sanación que se extiende hacia generaciones futuras. Los tres jóvenes se miraron entre sí, sintiendo el peso y la belleza de la responsabilidad que se les estaba ofreciendo. ¿Pero qué pasa si no somos dignos de esa responsabilidad?, preguntó Miguel. ¿Qué pasa si somos demasiado pequeños para algo tan grande? Miguel, respondió la monja con una sonrisa llena de sabiduría. La hermana Esperanza me dijo algo que nunca olvidé. Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Ustedes no fueron elegidos por ser perfectos, sino por ser imperfectos, porque solo quien ha estado en la oscuridad puede guiar a otros hacia la luz. ¿Y qué pasa con usted?, preguntó Raúl. ¿Qué pasa cuando ya no pueda hacer esto? La hermana María Elena sonrió con una paz profunda. Cuando llegue mi momento de partir, uno de ustedes, o alguien que ustedes hayan ayudado, tomará mi lugar, porque esa es la naturaleza del amor verdadero. Se reproduce, se multiplica, nunca muere. En ese momento, Carlos sintió algo que no había experimentado en años, un propósito claro, una razón para vivir que iba más allá de la supervivencia diaria. ¿Cuándo empezamos?, preguntó con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Ahora mismo, respondió la monja. El cambio comienza con la decisión, y la decisión se toma en un momento. Pero también deben saber, añadió la hermana María Elena, que habrá personas que no creerán en su transformación, que los juzgarán por su pasado, que esperarán que fallen. Algunos incluso tratarán de sabotear su progreso porque su éxito los hace enfrentar su propia falta de valor para cambiar. Miguel apretó los puños, sintiendo un destello de su antigua agresividad. ¿Y qué hacemos con esas personas? La monja puso su mano sobre el puño cerrado de Miguel. Las perdonamos, Miguel, porque entendemos que su crueldad viene de su propio dolor, y seguimos adelante sin permitir que su negatividad nos desvíe del camino. ¿Pero cómo mantenemos la esperanza cuando todo parece estar en contra nuestra?, preguntó Raúl. La hermana María Elena señaló hacia el medallón que Carlos tenía en su bolsillo. Recordando este momento, recordando que una vez 3 jóvenes perdidos encontraron una monja en un parque y que esa monja les mostró que el amor es más fuerte que el miedo, que la esperanza es más poderosa que la desesperación y que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Es hora de que se vayan, dijo la hermana María Elena, mientras las sombras del atardecer comenzaban a alargarse en el parque. Pero antes de que partan, quiero que hagan una promesa, no a mí, sino a ustedes mismos y entre ustedes. Los 3 jóvenes se acercaron más, formando un círculo más estrecho, sintiendo que este momento marcaría el final de sus vidas anteriores y el comienzo de algo completamente nuevo. Prometan que sin importar cuán difícil se ponga el camino, sin importar cuántas veces caigan, nunca se darán por vencidos completamente. Prometan que cuando uno de ustedes esté a punto de rendirse, los otros 2 estarán ahí para recordarle por qué vale la pena seguir luchando. Su voz tenía la solemnidad de alguien que entiende la importancia de los juramentos sagrados. Carlos fue el primero en hablar. Prometo que no volveré a usar mi liderazgo para lastimar a otros.
Prometo que cada día haré algo, aunque sea pequeño, para ayudar a alguien en lugar de hacerle daño. Sus palabras salieron con una convicción que él mismo no sabía que poseía. Miguel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, añadió: «Prometo que regresaré con mi hermana Sofía y seré el hermano que ella merece. Prometo que mi fuerza será usada para proteger a los vulnerables, no para asustar a los inocentes». Su voz temblaba, pero era firme. Raúl, el más joven, cerró los ojos y respiró profundamente. «Prometo que regresaré a casa con mi mamá y que terminaré mis estudios. Prometo que mi sensibilidad será usada para sanar, no para lastimar». Cuando abrió los ojos, había una determinación en ellos que no había estado ahí antes. La hermana María Elena sonrió con una satisfacción profunda. «Ahora prometan una cosa más. Prometan que dentro de un año nos encontraremos aquí mismo, en este mismo lugar, y que me contarán cómo sus vidas han cambiado. Y si alguno de ustedes no puede estar aquí, que los otros dos vengan a contarme qué pasó». «¿Y si uno de nosotros no lo logra?», preguntó Carlos, voceando el miedo que todos compartían. «¿Y si uno de nosotros vuelve a caer tan profundamente que no puede salir?». La monja extendió sus manos y tomó las de los tres jóvenes. «Entonces, los otros dos lucharán por él hasta el final, porque eso es lo que significa ser familia verdadera. Pero hay algo más que deben saber», continuó la hermana María Elena. «El joven que yo maté hace 20 años se llamaba Alejandro. Tenía 20 años, estudiaba medicina y soñaba con ser cirujano para salvar vidas. Durante años, su muerte me atormentó porque sentía que había robado al mundo de un futuro sanador». Los tres jóvenes escucharon en silencio, sintiendo la profundidad del dolor que esta mujer había cargado durante tanto tiempo. «Pero hace 5 años», continuó, «conocí a María, una de las jóvenes que había ayudado a salir de las calles. Ella se había convertido en doctora y me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Hermana, usted no puede revivir a Alejandro, pero puede asegurarse de que su muerte no haya sido en vano ayudando a otros a encontrar su propósito de sanación. Ese día entendí que cada uno de ustedes tiene el potencial de ser el Alejandro que el mundo perdió, que cada vida que salven, cada persona que ayuden, cada acto de bondad que realicen, es una manera de honrar no solo a las víctimas de sus acciones pasadas, sino también de crear un futuro más brillante para todos». Carlos sintió que algo se rompía en su pecho, no de dolor, sino de liberación. ¿Cree que realmente podemos hacerlo? ¿Cree que realmente podemos cambiar? La hermana María Elena lo miró directamente a los ojos. «Carlos, yo maté a un hombre y mírame ahora. Si yo pude transformar mi vida, ustedes también pueden. La única diferencia es que ustedes tienen algo que yo no tenía. Tienen a 2 hermanos que los acompañarán en el camino». Miguel, Raúl y Carlos se abrazaron una vez más, pero esta vez no era un abrazo de despedida, sino de bienvenida. Bienvenida a una nueva vida, a una nueva familia, a una nueva esperanza. «¿Y qué le decimos a la gente que nos pregunte qué pasó hoy?», preguntó Raúl. «Les dicen la verdad», respondió la monja, «que 3 jóvenes perdidos encontraron a una monja en un parque, y que esa monja les recordó quiénes eran realmente debajo de todo el dolor y la ira. Que el amor es más fuerte que el odio, que la esperanza es más poderosa que la desesperación, y que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo». Mientras los 3 jóvenes se alejaban del parque, caminando juntos hacia su nueva vida, la hermana María Elena se quedó un momento más, mirando hacia el cielo que ahora estaba pintado de colores dorados y rosados. «Gracias, hermana Esperanza», murmuró. La cadena continúa. Y así en un parque de Madrid, 3 delincuentes que habían intentado robar a una monja descubrieron que a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos da una segunda oportunidad. Y que esa oportunidad no viene sola, sino acompañada del amor incondicional de personas que creen en nosotros, incluso cuando nosotros no creemos en nosotros mismos.